Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y como siempre, con la palabra del Señor, y ahí tende a llevar la Yikuabe, Yikuabe, Yike, Peña de Apetu Ume, Yobereco, Ñandeyara Ñe'e, Aupeisha, Ñañemonguetami, Yikuami, Eva Ñandeyara, la Mombe Usea, Ñande, Teramba, Epe Ñandeyara, Yeruresea, Ñande, o Mombe Uaya, Ñande, Pe, Jaeje Isea, Ñande Abeyu Peisha, Ñahendusea, Yikuamba, Epa, o Yerure, Ñande. Porque esa es la forma, es la relación, ¿verdad? De un Dios que nos habla, un Dios que nos va narrando y nos dice, hijo mío, esto es lo que tengo para ti. Esta es la propuesta de vida que hoy te estoy ofreciendo. Nosotros estábamos leyendo 1 Samuel capítulo 8, veíamos entonces en Jueces 8 que se le ofrece, ¿verdad?, a Gedeón el trono sobre Israel. Se le ofrece el trono sobre Gedeón. Ahora, él sobre el jefe, ¿qué puede aquí entonces ofrecer? ¿Qué es lo que Samuel entonces aquí puede decirnos? Sobre todo cuando se le ofrece a Gedeón primero el trono sobre Israel. Primero, recordemos lo de Gedeón. Gedeón se había negado. Nosotros estamos en el libro de los jueces para eso. No seré Señor sobre ustedes, ni mi hijo va a ser Señor. Solamente Yahvé será el dueño de ustedes. Eso nosotros lo habíamos encontrado en el capítulo 8, 23. Ya leímos en otro de los cursos anteriores, pero simplemente para darnos a entender lo que significa el ser Señor, el tener la realeza, el poder. Gedeón, después de hacer tantas cosas lindas, maravillosas, imagínense, porque siempre se acuerdan que los jueces eran llamados por Dios, por su Espíritu, para que ellos puedan liberar. Ellos tienen que hacer algo con el pueblo de Israel para ponerlos bien, ¿verdad?, ante una situación bastante difícil. Jaabe, entonces, oye, esa cañande, la misma cosa. Gedeón tiene ese corazón de todos los jueces. Y la razón por la que Israel estuvo 400 años prometida por Dios mismo, ¿verdad? Pero que ellos estaban sin rey, recordemos eso. Vean la problema. El libro de los jueces nos presenta esta dificultad. Por eso decíamos cuando estudiamos nosotros el libro de los jueces, apéate con tener lleva capítulo por capítulo, versículo por versículo. Allí nosotros encontrábamos ciertas definiciones, por ejemplo, no sé, en el 17:6, en ese tiempo no había rey, cada uno hacía lo que quería.
en el 18:1, en el tiempo de los jueces en que no había rey, y comienza el problema. En el 19:1 la misma cosa, en ese tiempo no había rey y cada uno, etcétera, etcétera. Y luego incluso termina el libro así, de esa manera, de por y la rey. Capítulo 21-25, en ese tiempo no había reyes, no había. Y cada uno hacía lo que quería. Y coñacane, cada uno programaba más o menos. Y aquí entonces, sin embargo, se nos está llamando a otra cosa. Este era el corazón de todos los jueces y la razón por la que Israel estuvo 400 años, ¿verdad?, en el destierro, en el exilio. Y en el fondo, nada bien, o faltañan de la tendota, pero pean la vez que hacen, landa ya huere, coino la ñande, tendota, pero oñe muy a peñande, no de peja y ñande, va e bañande ya pona, va ese bañande ya bataban, a pesar de diga tu moyo y la llamamos burga. Este era el corazón de todos los jueces y la razón por la que Israel estuvo 400 años en la tierra prometida. Samuel reza sobre esta petición y Dios le va a responder. Samuel es un hombre de oración. Samuel es un hombre que sobre todo se esfuerza, ¿verdad?, por entender la voluntad de Dios. Primero entender. Japé, cuando origina la voluntad de Dios, es después entonces ponernos, ¿verdad?, directamente a disposición del Señor. Pero no le agradó a Samuel esta palabra. Ya dijimos esto, ¿verdad? Danos un rey que nos sube. Y Samuel rezó al Señor. ¿Qué significa? No agradó a Samuel esta palabra, esto que le estaban diciendo. Samuel fue herido por el hecho de que sus hijos fueran rechazados. Y a todos le va a costar, ¿verdad? Él que estaba pensando, él que seguramente que estaba pensando casi como decir en una dinastía, es decir, una continuación. Pues ya tengo ya a los jueces nunca les puso el hombre. Sin embargo, a ver, hasta podemos decir en otro de los cursos, nosotros sacamos como conclusión que, ¿sabe?, ¿será que Samuel yo y mía ella lleva las apichacueras? Traje hoy o ya y mía homoía lleva y chupecuera. Vea la famoso nepotismo ya es. Y bueno, fueron temas bastante fuertes, ¿verdad?, que en estos días meditamos también nosotros. Entonces Samuel fue herido por el hecho de que sus hijos fueran rechazados. Rechazar la será bien. Imagínense hoy en día, no sé, el fulano, que le mete con el nepotismo famoso, ¿verdad?, a su hijo, a su sobrino, a su nieto, a su hermano, lo que sea. Toda esa parentela significa el famoso nepotismo, ¿verdad? Y a mí hago ñande yeicuapoja, ñande abitebe. Toda institución pública, tapeo becabe yuta nepotismo meme. A operar con la inembaitema, lleva la ñana institución, porque hay un nepotismo, ana ave indígena. Y mira cómo entonces apunta la misma Biblia, te está mostrando. Entonces no hacían lo que tenían que hacer. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV.
siento en mí desde ese primer instante. Eres presencia de Dios, eres latido de amor. Vives en mí y llenas mi alma de luz. Na, 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 de luz. Na, 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 na. Heme aquí con mis dudas y mis miedos. Yo digo sí a tu vida y ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Vivas en mí desde aquella tarde en que el ángel me anunció tu llegada, mi amor. Yo soy feliz, en mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad.
panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre algunos elementos concretos e indispensables que nos ayudan en el ejercicio del discernimiento. El primer elemento es confrontarse con la palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia. La palabra de Dios no se impone, es discreta, nos pacifica. De ese modo nos ayuda a entrar en nosotros mismos y a reconocer los deseos auténticos que el Señor ha puesto en nuestro corazón, distinguiéndolos de otras voces que pueden confundirnos o alejarnos del Señor. Otro elemento importante que ayuda al discernimiento es vivir una relación afectiva con Jesús. La amistad con Dios nos hace experimentar su amor, su compasión, su ternura. Y esto nos va transformando el corazón, nos mueve a imitarlo. Y por último recordemos que otro gran auxilio para la vida espiritual es el don del Espíritu Santo, que habita en nosotros. Su presencia es vivificante y nos guía y nos instruye, nos ilumina en los momentos de oscuridad y nos anima a seguir adelante sin miedo, sostenidos por su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Cercanos a la celebración de la Navidad, pidamos a la Virgen María y a San José que nos enseñen a comprender el verdadero sentido de esta fiesta, que nos ayuden a vivirla con paz y alegría, compartiendo lo que somos y lo que tenemos con las personas que más lo necesitan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Llevamos casi 20 años trabajando en estas calles. Periodistas, cámaras y editores preparamos con profesionalidad la información del Vaticano y la Iglesia. Y contamos contigo para seguir haciéndolo. Si quieres respaldar nuestra labor y tener acceso a todos los contenidos de Ron Reports durante esta Navidad, puedes suscribirte en ronreports.tv, el servicio premium de nuestro canal. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Aquí se nos presenta que Samuel se enoja un poco al comienzo. Va, pico la belleza, recházame, ¿verdad? Joel y Abías. Samuel fue herido, mortalmente herido. ¿Por qué no le quieren a mi hijo? ¿Por qué le rechazan a mi hijo?
por el hecho de que sus hijos fueran rechazados, ¿verdad? Pero más que esto, Samuel vio los motivos impíos detrás de la petición de los ancianos de tener un rey. Además de eso, como decíamos recién, hay entonces por detrás algo. Oígina, aumenta le ponen bala pecha ante ayepa, la ñamañá ya es shaina, ande y pañande. Quiere decir que hay algún problemita, hay alguna dificultad. Y eso es lo que aquí se presenta. Entonces Samuel, ante esa dificultad, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me están pidiendo un rey? Mis hijos ya no están cumpliendo. Y poshu, y poshu, y ta iracueran, y poshu, hendieo, y poshu con a, oua, día, lleva. Oye, yo veo a Samuel, la. Oye, pues ven y pone y jande la culpable, porque de cierta manera le está diciendo de la culpable, de la haremos y va a y con toda esa reflexión que ya dijimos, que parece hasta que cae en un nepotismo, ¿verdad? Le puso a sus hijos. Y sin embargo, no son idóneos para esa función. Pero lo mismo es, a operar con la ñañemón que está en la guría, ya es verdad que muchas veces nosotros estamos los mismos. Doale la mombrete y te la ña pensar, ya esa mamina va a poner por Samuel o lo que sea, ña de apuite peñan de hoy la Samuelina. Añande hoy, ña muy peñandera, ñande membui, ñandera, yo lo que sea, ña muy en los puestos claves, con el nepotismo. Y entonces algunas veces, tremendas injusticias, ¿verdad? Gente incapaz, pero porque es mi hijo, porque es mi familia, porque es mi padrino, etc. Entonces, hoy, ¿qué hay? Ya pone, y estas son las cosas más dolorosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Esto es lo que se debe hacer siempre que sintamos desagrado. Nunca debemos cargar este tipo de problemas. Más bien, debemos hacer lo mismo que Samuel en cuanto aquí él oró, ¿verdad? A Yahvé, oró al Señor. Primero luego eso. ¿Pero por qué? Y porque aquí entonces nos va a estar enseñando y nos está mostrando la cuestión del discernimiento. Discernimiento quiere decir utilizar la cabecita, la inteligencia. La inteligencia, queridos amigos, como cualidad nuestra del hombre, sirve para discernir, para saber, para conocer, para ponernos entonces en sintonía. Esto es lo que se debe hacer siempre que sintamos desagrado. Esto es lo que nosotros en primer lugar tenemos que hacer cuando las cosas no funcionan. Ñañezú, ñañepomoí, ñañebreve, ñandeyara, bueno, ñandeyara, upealo, yese, algo todo viene a veñandera pena, y cuando vaya pota, se pritimomina, hemos andimí, hemos sacamía, lleva ese moto para la agua, tatas, para la yapota. Y bueno, y esto es lo que podemos encontrar aquí, ¿verdad? Que me parece que es una cosa maravillosa, una cosa esencial y fundamental para que también nosotros, ¿verdad?, entendamos y veamos hacia dónde tenemos que caminar. Así como Samuel, nunca debemos cargar con este tipo de problemas, nunca cargar con este tipo de problemas, sino que sobre todo el descargarse en todo caso con un Dios, con un Señor que nos ama, que nos quiere, que nos muestra y que nos dice. Más bien debemos hacer lo mismo que Samuel, ¿verdad? Cuando él reza, ora, pide al Señor. Seguramente es el error de nuestra vida que cargamos con nuestras cargas en vez de entregarlas, que nos preocupemos en vez de confiar, que oremos más, ¿verdad? Que oremos más. Interesante, ¿verdad?, esta reflexión. Primera luego es, porque Samuel pues, se pudo haber enojado porque dijimos ya, se enoja consigo mismo porque él entonces aquí les puso a sus hijos, se enoja también con sus hijos porque ellos son unos cualquiera, no quise decir pero metete a evadula que es bueno, y entonces es una forma de decir, no son idóneos para ese servicio, ya posee. Pero ahí también vemos la cuestión de un nepotismo, decíamos, porque nosotros sabemos jueces. Los jueces casi siempre eran llamados, inspirados, la fuerza del Espíritu de Dios. Entonces,
El autor sagrado posiblemente aquí nos está queriendo mostrar y nos está queriendo decir, ¿saben qué? Pecha penda peyapoyana. Pecha penda peyapoyana porque pelleza cuá lleva la pecha peyapono mami moto vaya ya piñena. Mami va ebe bañarse, ¿verdad? Que es justamente lo que le sucede a los hijos de Samuel. Y entonces un fracaso, entre comillas, para el mismo Samuel. Volvemos enseguida con más ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. Todo lo
Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro y con Eñandeo, Eñandé, Peñandeña y Cotemeba. Estamos en la feria privilegiada de Adviento, ya estamos por llegar a la Navidad del nacimiento de Cristo, Dios que se encarna, que se hace historia, que nos acompaña y camina con nosotros. Lectura de la profecía de Malaquías, capítulo 3, 1, 4 y luego 23, 24. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví, los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. Y ahí continúa, queridos hermanos. Muchas palabras, muchas frases de Dios a través del profeta Malaquías, ¿verdad? Es decir, el ángel del Señor enviado por Dios. O mejor dicho, el mensajero, Weruñande Hina, Peiponamia, Imañande, Onguajepodeite, Hamba, Ébalo Yapotape, Onguajena Hina, Peuñande Apuitepe. Porque cuando dice quién permanecerá de pie cuando aparezca, y Él nos está diciendo, ¿saben qué? Él se sentará para fundir y purificar. La purificación máxima, el purgar todos nuestros pecados, el purgar nuestras malas acciones, queridos hermanos. Este es el tiempo de Adviento. Por eso que tiene dos características esenciales. Por una parte, y purgar nuestras faltas, nuestros pecados. Tiene un carácter también para nosotros de penitencia, de purgar aquello que es negativo, de arrepentimiento y por lo tanto de perdón de parte de Dios. Pero por otra parte es de consuelo, de esperanza, de alegría, de abrir los ojos a la europea, porque Ñande Yara o Ñande Apuitebe, Dios que se hace presente, Ñande Yara, nuestro dueño, es decir, lo hacemos presente nosotros mismos en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación. Vaya Peña y Cotemea lleva Peñande Yara reje. En condiga tu imba bella po upeare la yayeure yawero sapucaya euma gatuñande Apuitebe y mañande anguajepotaitema. Él se sentará para fundir y purificar. Purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Pidamos esta gracia, depurar lo negativo, limpiarnos de lo negativo y sobre todo cargarnos, llenarnos de Dios. Que la bendición del Señor nos acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Ahora, después de todas estas dificultades, entonces, lo que le salva, entre comillas, a Samuel, ¿qué va a hacer? Y justamente el hecho dice que orar, rezar, poner en manos del Señor a él, bueno, Ñande Yara, allí entonces, she, amoyana, penenondepe, hayapona lande, yirese. Señan de Yara aveniga tumo aya ya poseño opeare amoico angan de pope opepe ya se ponata ba epanderese. Oye la voz del pueblo. Qué lindo. Este es un tercer elemento, queridos amigos, esencial y fundamental. Opea la ñandeña y cote acá y cote ñande abite peo y peñanderoga puebe en nuestra relación, ¿verdad? En los relacionamientos entre nosotros. Oye la voz del pueblo. Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Esto no fue porque su petición haya sido buena o correcta, sino porque Dios iba a enseñarle algo a Israel a través de eso. Algunas veces, cuando insistimos en tener algo que no es bueno, Dios nos permitirá tenerlos y nos enseñará a través de eso. Ahí está. Entonces quiere decir, queridos amigos, la oración es la fuerza, es el motor. Esta es una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender siempre. Algunas veces con ñandeñas y te digo como una cuestión mágica lleva. Entonces, y algunas veces la gente huía ¿verdad? Se coge tan en voy peñande ya la veta. Está lleve que por no que mano la cheruje. Está rece, ¿verdad? Y eso, entonces, esa es una teología retributiva, se llama. Entonces, y sin embargo, esa no es. Esa incluso, no sé, podríamos decir casi dentro del cristianismo, es como una herejía prácticamente, ¿verdad? Porque la oración no es, entonces, para una cuestión mágica. La oración lo que hace es darnos, es el combustible, yo siempre digo, ¿verdad? El combustible para que nosotros podamos movernos, actuar, generar acciones que nos lleven a hacer el bien. Y en ese caso siempre lo que nosotros tenemos que hacer, en todo caso la oración nos tiene que abrir a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Quién como Dios? O mejor dicho, ¿quién podría ponerse sobre Dios? No podemos, queridos hermanos. Entonces por eso tenemos que entender, ¿verdad? Y tenemos que saber qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que Dios está queriendo, qué es lo que Dios entonces nos está ofreciendo. Y así de sencillo, queridos amigos. Esto es lo que el Señor hoy nos dice una y otra vez más. Eso es lo que nosotros entonces tenemos que procurar verdaderamente también ponerlo en práctica. Bueno, y aquí justamente eso que tenemos que poner en práctica y tenemos que entender es la oración. Entonces dice bien que Samuel primero reza, pero aquí viene el tercer elemento que es el oír. Oye, Samuel oye la voz del pueblo. Y le dice, por eso Dios le dice, Samuel, tranquilo, escucha lo que el pueblo te dice. Así luego nosotros habíamos leído, ¿verdad? A Samuel le disgustó. Y es para disgustarte, donde gustamos ahí. Vengo ahí la lleva ahí, que la de familia, lleva ahí, joder, lleva ahí, advía, en síntesis lleva, lleva. Porque tengo la demonia, pero ahí, viste, ya están los errores, está el nepotismo, están todas esas cosas. No nos dejamos llevar, infundir, manejar por Dios. Y entonces a Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey, que Él nos gobierne, que Él nos gobierne. Necesitamos un rey para que Él nos gobierne. Eso es lo que le están pidiendo. Y entonces por eso oró al Señor y el Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo y a todo lo que y haz todo lo que ellos digan. Haz todo lo que ellos digan, es decir, el pueblo, la voz del pueblo, ya en Dúgana. El Papa Francisco, sobre todo, ¿verdad? En este documento, y este Papa es genial, ¿verdad? En este sentido, porque nos abre y dice luego, salgan, iglesia en salida,
¿Cuál es el objetivo de la iglesia en salida? La iglesia en salida quiere decir ñase, yahaya, guatá, ñahendú. Ñahendú, ñanderapilla. Ñahendú, ñahendú, oía, amogoto, mía lleva. No nos encerremos en nuestro pequeño grupito. No nos encerremos en nuestro mundo apuáyeva. Sino que ñahendú allí cuando va a peñan de yaro, yureñan de a peñan ñahendú, rireñan de catuta, yapo lleva. Y vamos a dar esa respuesta positiva que Dios nos está pidiendo. Si pegan algo de yara, oye, ella de ina de apeago, ella de mañana ve por la mía, ya cuave es angua, ya cuavo angua, veñan de la pichacuera, veñan de sociedad penguar. Volvemos enseguida con mañana de yara, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñandeyara Ñe'e TV. Señor, no tardes más, que sin ti no hay
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tutti voi, coniugi, formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto questa scelta coraggiosa. Non usare la libertà per voi stessi, ma per amare le persone che Dio vi ha messo accanto. Invece di vivere come isole, vi siete messi a servizio gli uni degli altri. Così si vive la libertà in famiglia. Non ci sono pianeti o satelliti che viaggiano ognuno per la sua propria orbita. La famiglia è il luogo dell'incontro, della condivisione, dall'uscire da se stessi per accogliere l'altro e stargli vicino. È il primo luogo dove si impara a amare. Abbiamo tanto bisogno della luce e della forza dello Spirito Santo. Ne ha bisogno la Chiesa per camminare concorde e coraggiosa testimoniando il Vangelo. E ne ha bisogno l'intera famiglia umana per uscire da questa crisi più unita e non più divisa. Voi sapete che da una crisi come questa non si esce uguali come prima, si esce o migliori o peggiori, che abbiamo il coraggio di cambiare, di essere migliori di prima e poter costruire positivamente la post-crisi della pandemia. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Decimos en este bloque que Samuel oye la voz del pueblo. Ñande Yara oigo ello. Tejo ejendu ani de la eñemombarete se ani la erete y la andere y cuabajaye. Ejendu ponana la de Dios le dijo a Samuel que cumpliera la petición del pueblo. Tiene que cumplir. Queridos amigos, y esto nosotros sabemos muy bien que es el pan nuestro de cada día. Esta yareco la ñan de problema, la ñan de capilla cuera, la ñan de parroquia cuera, a la ñan de gobierno cuera, vega tú cada vez peor. Lo que menos hacemos es oír al pueblo, es oír a la gente, a quien nos debemos. Kratos, gobierno, del demos, del pueblo, de la gente. Vea cómo dice la democracia. A la menos ya po a la ñagendú, la ñan de gente, la ñagendú, la ñan de pueblo.
¿Bien? Y esto, queridos amigos, esto, queridos hermanos, desde la palabra de Dios, de una reflexión religiosa tan profunda, usted que dice una peña de Yara llevado por Anduta Ñande, juicio final, ¿verdad? En el momento exacto de nuestro juicio final, o por Anduta Ñande. De ahí es endura, eres endúbigora, de ahí ya polar ya posea, enriquece ilícitamente, ya po, nombre, desastre, con situación, desastre con situación, pella poave. Y por eso entonces le está diciendo, oye la voz del pueblo. Y así entonces esto no fue porque su petición haya sido buena o correcta, no es luego por eso, porque la petición haya sido buena o correcta, sino porque Dios iba a enseñarles algo a Israel a través de eso. Uperago dice que nosotros igual tenemos que escucharnos, igual tenemos que escuchar al otro. Y sobre todo saber escuchar. Y después tenemos que balanzar. Solamente que después vamos a dar pasos más importantes, ¿verdad? Dentro de una organización, después está toda la cuestión, ¿verdad? El famoso juez, ¿verdad? ¿Quién es el juez? El juez que está aquí parado. El juez que tiene que ir entonces haciendo las separaciones después de haber escuchado. Queridos amigos, yo sé que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero hay que saber escuchar. El juez tiene que saber escuchar. El juez tiene que escuchar las dos partes. Pero ahora lo que hay que pedir verdaderamente es la justicia. Y ahí es donde nosotros muchas veces patinamos. Upebela muchas veces entonces ñande otro lo te ya ina ya. Operar con ñande ya llevore ana ya ponando ana peñande ya la bemba ese para ya guatata ese para ya pota, ¿verdad? Esto fue porque su petición haya sido, ¿verdad? No porque haya sido buena o mala, sino porque Dios iba a enseñarles algo mejor. Así también nosotros, ¿verdad? Escuchando al pueblo, sabiendo lo que quiere. Desde ahí vamos a sacar cosas mucho mejores, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo juntos. Vean con la comunidad, vean con la iglesia, vean con la iglesia que dice Atihuazú ya ñande monguetana, ya eshana lleva. Eva dice ñande moto para ñande lleva tato, en diga tomo ahí y la ya pomba. Algunas veces cuando insistimos en tener algo que no es bueno, Dios nos permitirá tenerlos y nos enseñará a través de eso. Cuando insistimos en tener algo que no es bueno, Dios nos permitirá tenerlo y nos enseñará a través de eso. Quiere decir que ñande yara muchas veces o me eta y ñande. O me eta y ñande y ñande ñande la Jacob ya zapatea con mitad la llavaísa lleva. Mitad malcriado. La mitad malcriado a la llavaísa o zapateado bebé lleva. O conseguían, llevarían. A bebé ya ve, ñande yara me etan de verdad. Pero después te va a enseñar a través de eso. Eso es lo que nosotros le llamamos las famosas consecuencias, ¿verdad? De nuestras acciones. Porque Dios entonces te pone en tu mano, bueno, nada, pero ya tendrá que ver tatán de pobre de corina. En muchos sentidos eso era una cuestión de tiempo. Dios sabía que Israel tendría un rey, pero Él quería darle un rey en su tiempo. Pero como Israel pidió un rey debido a razones malas y carnales, Dios les dará un rey malo y carnal. Israel obtendría lo que quería y resultarían lastimados debido a ello. Entonces, por eso es que... Y esto es, atención, esto es interesante, ¿verdad? Dentro de una teología de la macroestructura, cómo tenemos que pensar aquí lo que nos está dando. Porque viste que primero le da a Saúl. Igual a Saúl. El nombre Saúl viene de un verbo en hebreo, sha'al. Sha'al se dice eipuruká. Eipuruká también, prestar. Usted dice sha'al en hebreo. Y Shaul quiere decir prestado. Oye purukande. Y aquí justamente nos está diciendo, ¿verdad? Es como que el pueblo se apura, es como que el pueblo quiere algo carnal también. Y bueno, bueno, ame, eta bebe.
y les da a Shaul, ¿verdad? Les da entonces este rey, como que decimos, prestado, porque su nombre lo dice prestado, Shaul. Y entonces, miren cuál es también el fin de Shaul, ¿verdad? O sea, como rey. Como rey prácticamente no llega a satisfacer lo que el pueblo también está esperando, o sea, lo que uno quiere, lo que uno espera. Entonces quiere decir que no me empañen de la satisfacción ahí. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine más, Shaul. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre esto. Esto es interesante, vamos a seguir, ¿verdad? Porque son temas maravillosos que nos invitan, ¿verdad? A nosotros también a saber cada vez más cómo Dios va actuando en nuestra historia y cómo Dios también a través de nuestra historia nos va enseñando a responderle positivamente y a construir este reino que nosotros le llamamos justamente el reino de Dios. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.